¿Sabías que muchos de los limitantes que tenemos en la cabeza se derivan de esas creencias o esas posiciones que infundieron en nuestra mente desde pequeñitos en esa crianza por parte de los papás? Pues hoy tenemos una experta en este tema y nos va a hablar por qué es tan importante pasar de las excusas a la acción en diferentes ámbitos, en el personal, en el laboral, en el familiar, de pareja, entre otros. Cris Posada, gracias por estar con nosotros y contarnos por qué es tan importante. Gracias, Diana, por tu invitación aquí en Llave Informativa. Diana, mira, es sumamente importante darse cuenta qué es lo que está obstaculizando el avance de nuestras metas, objetivos en diferentes escenarios. Y una de ellas es identificar esas creencias limitantes que frenan esa acción para lograr ese objetivo o esa meta. Y normalmente esas creencias limitantes vienen del escenario donde nos movemos, no solamente de la familia, también en el escenario o el contexto donde nacemos, donde nos educamos, por ejemplo, para decirlo, en un colegio o la universidad. Todo eso nos da una información y a partir de esa información pues nosotros construimos o creencias posibilitadoras o creencias limitantes. ¿Qué hacer para desbloquearlos? Porque en ocasiones es demasiado difícil. Yo tengo 41 años y yo todavía tengo muchísimos bloqueos en mi cabeza que a mí no me dejan avanzar. Diana, una de las maneras para poder avanzar, identificar esas creencias, es educando nuestra mente. ¿Y cómo entrenamos nuestra mente? Una de las opciones es la siguiente y es: cada vez que te aparezca un pensamiento que tú sabes y reconoces que es una creencia limitante, por ejemplo, no soy capaz de hablar en público o no soy capaz de ahorrar para lograr muchos sueños o muchas metas que tengo, me da miedo exponerme en la universidad, entonces yo creo que no voy a conseguir trabajo cuando termine la universidad porque no sé cómo expresar lo que yo sé. Entonces, identificar ese pensamiento que te llega. Cuando llegue ese pensamiento, identificar las emociones que generan: miedo, ansiedad, frustración, ganas de huir, porque normalmente ocurre eso, y finalmente reconocer de qué parte de tu vida está el origen de esa creencia. Muchas veces en una experiencia de vida en la infancia o en la adolescencia, casi siempre está por ese rango de edad, pero a veces también la construimos en nuestra adultez. Cuando la logramos reconocer e identificar, pues ahí ya la volvemos consciente. Al hacerla consciente, pues nos tenemos que hacer responsables y eso es lo que sucede, que no solamente vale reconocerla, sino que nos debemos hacer responsables. Y cuando somos responsables tenemos que tomar acción. Y ahí encontramos algunas dificultades. Y en ocasiones hasta es necesario buscar ayuda profesional. Realmente se tiene sí o sí buscar ayuda profesional. Dependiendo de la profundidad de esa creencia. Estos tips de identificarla, de hacerlo consciente, y lo que más me gusta es, dentro de ese entrenamiento de la mente, reconocer o identificar algo que derribe esa creencia. Entonces, me da miedo hablar en público, pero en algún momento tuviste la oportunidad de hablar en público, incluso, no sé, en los 15 de la hija de alguien, me pusieron a hablar o a hacer el discurso del brindis. Pues la gente dirá, pero ¿eso qué tiene que ver con hablar de pronto ante una cámara o demás? Ahí sentiste miedo de exponerte, pero lo lograste. Cuando tú ya tienes por lo menos una evidencia para tu mente de que lo llevaste a cabo, ya ahí podemos empezar a entrenar tu mente, solo con una evidencia que diga: lo que tú me estás diciendo mentalmente no es real porque yo ya lo he logrado. Estos días me decías algo que me quedó en la cabeza. Hay personas que son muy buenas en su trabajo, pero al momento de lograr un ascenso, por ejemplo, y llegar a liderar, ya no lo hacen de la misma manera. O sea, eso pasa en muchas ocasiones y pasa más en hombres o en mujeres, o es por igual. Yo creo que en ese ejercicio del liderazgo le puede ocurrir más a las mujeres, porque normalmente las mujeres, o en la historia de nuestra cultura, las mujeres han tenido unos roles más de hogar, o sea, como más privados. Entonces, cuando llegan a escenarios de organizaciones tanto públicas como privadas, a tener cargos directivos, empiezan a sabotearse a ellas mismas, a decir: yo como mujer, ¿qué voy a ser capaz de liderar? ¿Cómo voy a hablarle a mi equipo?
yo creo que no tengo la suficiente credibilidad para que hagan lo que yo digo. Entonces empiezan esas conversaciones mentales que hacen que se frustren o que se sientan angustiadas o que tomen incluso un rol de liderazgo desde la autoridad, porque creen que desde la autoridad sí las van a seguir. Y a veces ocurre lo contrario, porque a veces dicen, no, es horrible tener una jefe mujer. Mujer. Decimos, trabajar con mujeres es muy duro. Así es. Cris, gracias por estas redes sociales. Crisposada.co en Instagram y en LinkedIn también me encuentran como Cris Posada. Recuerden seguir llaveinformativa.com en redes sociales, visitar nuestro canal de YouTube y visitar también nuestra página www.llaveinformativa.com.